La clase del día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que hemos resumido durante todo el año en el curso de Android. Simplemente resumiendo en pocas palabras, lo que hay que tener en cuenta siempre es tener un buen entorno de desarrollo, ¿cierto? Con el que nosotros podamos programar. En este caso, Eclipse en su versión Indigo o en su versión Helios, ¿ya? Esta es la herramienta con la cual nosotros podemos empezar a programar, ¿ya? Este Eclipse 1, ¿cierto? El entorno de desarrollo integrado, ¿ya? Nos va a pedir dónde está el espacio, el workspace. Ahí podemos crear un nuevo espacio de trabajo. Si no existe la carpeta, podemos crear un nuevo proyecto, un nuevo espacio de trabajo. Ya aquí tenemos algunas aplicaciones que ya hemos creado, ¿cierto? Tenemos la app final, acá, se puede ver, un zoom. Tenemos los 4 packages, ¿cierto? La capa modelo, la capa vista, la capa adaptador y la capa fragmento, ¿ya? En la capa modelo tiene que ver sobre el código que está relacionado directamente con el modelo de negocio, ¿ya? Esta capa modelo de negocio tiene que ver con qué es lo que yo voy a trabajar en mi empresa, ventas, correos, personas, que voy a registrar en mi base de datos. Ya, en este caso la clase correo. Tenemos las propiedades y los métodos de cada objeto. Siempre debe tener propiedades que están en acceso privado, el tipo de datos que va a almacenar y los nombres de las variables. Siempre tiene que ir un constructor vacío y un constructor parametrizado que le asigna los valores a las propiedades. Ya, lo que es el unsetter, y por último el toString, que es donde sobreescribimos, ¿cierto?, el método del padre. En este caso le estamos sobreescribiendo toString a object, que object es la clase base en programación, ¿cierto? En la capa vista tiene que ver, ¿cierto?, directamente con toda la clase que va a controlar la interfaz de usuario, ¿ya? Esta interfaz de usuario tiene que ver con que yo voy a programar los botones, las vistas, los combos, los checks, ¿ya? Aquí va toda la lógica de la programación de la ventana, ¿ya? Aquí obviamente sobreescribimos el onCreate. ¿A qué le estamos sobreescribiendo? Al padre. ¿El padre quién es? Action Bar. Puede ser Activity, ¿ya? Y aquí, claro, le sobreescribimos el método. Y aquí tenemos el Option Menu también, ¿ya? Esa es la clase Login. En este caso podría haber sido la clase Cliente, en este caso, que es la pantalla que va a controlar la interfaz del cliente, ¿ya? Hereda de Activity, por ende le vamos a sobreescribir el método Activity. Nosotros sabemos que la Activity representa una actividad en Android, una pantalla, un formulario, y esta actividad, ¿cierto?, tiene estados: cuando se crea por primera vez, cuando se está ejecutando, cuando deja de ejecutarse. Un ejemplo primario podría ser abrir la aplicación de WhatsApp, ¿cierto?, abrir la aplicación de Facebook y después devolverme con el botón y me devuelvo a la aplicación de WhatsApp. ¿Qué pasa con la aplicación de Facebook? Queda en otro estado, queda en la pila, abajo de la pila, y queda en on pause. Entonces el estado que podemos sobreescribir sería on pause. En este caso estamos sobreescribiendo el onCreate, que significa que es cuando por primera vez la actividad se crea. Desde la aplicación del launcher yo presiono el icono de la aplicación y cuando se crea por primera vez es cuando se ejecuta el método onCreate, ¿ya? Aquí traemos, ¿cierto?, todos los controles, ya sean cajas de texto, imágenes, radio button, checkbox, spinner, y acá después empezamos a programar los eventos, ¿cierto? El on click del botón, el check change de los check, ¿cierto? Y así todos los objetos. Entonces toda esta capa tiene que ver con la interfaz de usuario. Por último, en la vista también tenemos los adaptadores, que significan que se va a adaptar la información a la vista. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un combo de selección. Yo quiero que este combo de selección, aparte de que me muestre los nombres de los países, también me muestre la bandera del país, la bandera y el nombre. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Un adaptador. ¿Para qué? Para adaptar la interfaz a la información. Yo la información en la base de datos puedo tener todos los países, pero quiero que se muestre de una forma predeterminada, con banderas. Entonces puedo agregar la información de la bandera, de la imagen de la bandera en la base de datos, y la información también del país, y que se cargue la interfaz de tal forma que yo diga, yo quiero que la bandera se muestre acá y que el texto se muestre acá. Entonces para hacer eso se necesita un adapter,
que adapta la interfaz a la información. Y aquí podemos tener miles de adaptadores. Por otra parte, también tenemos los fragments, que son pequeñas porciones de código, ¿ya?, que nos sirven para poder crear pequeñas porciones en base a las pantallas. Por ejemplo, si tuviéramos un teléfono en forma vertical, podríamos leer los correos en una lista, al pincharlos que nos muestre otra actividad donde muestre el detalle del correo. Si tenemos una tablet, podríamos distribuir la información con un 30% de la pantalla para la lista de correos y que la otra parte se muestre cuando yo pinche cada correo, se muestre en el lugar correspondiente. Para eso son los fragments, ¿ya? Y la otra capa que podríamos tener acá sería la capa de base de datos, ¿ya? Ahí podríamos crear un nuevo proyecto, ¿cierto? New, un nuevo package, podríamos ponerle un nombre acá al package, ¿cierto? Podríamos escribir un nombre y podríamos escribir ya que esta es la capa de base de datos, ¿vale? Y aquí tendría que ver todo lo referente con la conexión a base de datos SQLite, ya sea base de datos externa, y podríamos crear otra capa que tiene que ver con los servicios web, y así vamos creando nuestra distribución en Android mediante una arquitectura, ¿cierto?, que nos permita a nosotros distribuir, ¿cierto?, ciertas funciones o ciertos trabajos dependiendo de la tarea que necesitemos realizar. Y cuando ocurra algún error, vamos a decir, este es un error de la interfaz, este es un error de la clase modelo, este es un error con la conexión a la base de datos. Entonces vamos a ir directamente a la capa donde se encuentra el error y así no tener que preocuparnos, ¿cierto?, de que la aplicación esté totalmente desordenada. Para eso se crean las capas, ¿vale? Estamos.